Testigos de la Esperanza. Bienvenidos a Testigos de la Esperanza, un espacio para analizar testimonios de personas de la Biblia, pero también de nuestra actualidad, personas que van haciendo camino de fe con perseverancia y berraquera que nos estimularán a seguir adelante en este camino a Cristo. Quiero invitarte primero a que te tomes un buen café. Yo me estoy tomando uno aquí con mi pocillo de Testigos de la Esperanza. Y quiero que te quedes hasta el final para que analicemos el primer caso, el primer testigo. En Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ahí se habla de Caín y Abel. Quiero comenzar con este testimonio porque es el que Pablo va a utilizar en una de sus cartas para decir que Abel fue el primer testigo, el primero que dio su sangre, el que dio su vida por Dios. Y entonces a partir de este testimonio nosotros vamos a analizar qué lección tenemos. Vamos a contextualizar. Adán y Eva estaban en el paraíso llenos, abundados, habitados por la gracia divina, y al caer rendido ante la oscuridad pierden la gracia. Quedan desprotegidos en cierto punto, de cierta manera, porque de todas maneras la generosidad divina estaba desbordándose por ellos, solamente que comenzaron con un camino muy distinto, muy difícil. Entonces están en una condición ahora de pecado, desprovisto de cierta forma de la gracia. Están a oscuras y salen del paraíso. Al salir del paraíso comienzan a redescubrir su vocación, comienzan a redescubrir su llamado, su camino como familia. ¿Y qué van a hacer? Entonces comienzan a andar. En el camino descubren en un momento y tienen relaciones sexuales y tienen a su primer hijo, que es Caín. Luego de un tiempo tienen a su segundo hijo, que es Abel. Dos hijos nacidos en una historia donde hay un accidente, un choque, han perdido la gracia, están desprovistos totalmente de la plenitud de la gracia divina. Tienen que redescubrir el camino por donde Dios ahora le va a hablar. Entonces, cuando pasa esto, los dos hijos van creciendo, que es Caín y Abel. Y en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. Palabra de Dios. Analicemos este texto. Caín y Abel vienen de una familia desprovista en este momento de una plenitud divina, de una gracia, de la gracia divina. Están andando bajo el amparo del Señor por misericordia, pero Dios le ha dado un castigo a Adán y a Eva. En el caso de Eva es que tendría que experimentar dolores para parir. Y en el caso de Adán, va a tener que trabajar duro, labrar la tierra, cuidar de los animales para poder ganarse la vida, para poder alimentarse. En ese contexto crecen sus hijos Caín y Abel. Caín percibe la vida de una manera distinta a Abel. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Pesa una maldición sobre su padre y su padre comienza a trabajar y le cuesta trabajo. ¿Por qué se inclina Caín? Se inclina por labrar la tierra. Pero ¿cómo ve ese trabajo? Lo ve como una maldición, porque pesa una maldición sobre su padre. Entonces tiene una percepción negativa del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene una percepción negativa de sus padres. O sea, él seguramente, teniendo en cuenta las características de su personalidad, ha tenido que renegar de sus padres porque por culpa de ellos, por no haber obedecido, por no haber sido fieles al mandato de Dios, cayeron en esa maldición. Y entonces ahora él ve el trabajo como una maldición, pero también ve su familia como una carga, como algo negativo. ¿Qué concepto tiene entonces de Dios? Un concepto negativo, el Dios castigador. Entonces analicemos esto. Él va a hacer una ofrenda. Dice una ofrenda. El versículo 4 dice, Abel le ofreció también, el versículo anterior, el versículo 3, dice que ofreció una ofrenda. ¿Por qué ofreció una ofrenda? Sencillamente como por compromiso
Sencillamente porque toca, quedó bien, Él es Dios. Y como es castigador, lo ve, tiene esa percepción del Dios castigador, lo ve de esa forma. Entonces, que vamos a darle algo como para tranquilizar a Dios. Eso no estuvo bien. Pero ¿de dónde radica todo el problema o la problemática en las emociones de Caín? Radica en que tiene una mala percepción de sus padres, los ven como los que fallaron, los que por culpa de ellos le toca trabajar, pesa una maldición sobre la familia. Entonces tiene una mala percepción de sus padres. Ve su trabajo, su parte social como una carga, algo pesado, y también tiene una mala percepción de él. ¿Y qué decir de la percepción de Dios? Tiene una percepción de un Dios vengativo, violento, castigador. Eso lo hace llevarlo a darle una ofrenda de manera, por así decirlo, porque toca. ¿Qué percepción tenemos tú y yo sobre nuestros padres, sobre nuestro Dios y sobre nosotros y frente a la vida? Porque es posible que uno esté teniendo esa actitud de Caín, que de pronto los padres de uno cometieron algunos errores, algunas fallas familiares, y uno los ve como lo peor, pero también se ve como lo peor y da de lo peor, y ve a Dios como lo peor. Entonces muchas veces uno da cosas de lo peor, sencillamente porque uno tiene una mala percepción de Dios, de sus padres, de su vida, de su historia, de uno mismo, y da sobras, porque toca para no quedar mal. Como pasa a veces en la parroquia, como pasa a veces que damos por pena para no quedar mal, porque ¿qué van a decir? Esa no es la idea de la ofrenda, esa no es la idea de la generosidad, esa no es la idea. Entonces vamos entonces a analizar en el caso de Caín. Hay un mosquito dándome vuelta. Vamos a hablar de Abel. Abel viene de la misma familia, de esa de la que han pecado sus padres, de la que pesa una maldición y que hay que trabajar para ganarse la vida. Pero él no opta por ver la vida como una maldición, sino que por el contrario, en el fondo de su ser, se gesta un deseo profundo de dar primicias, de dar lo primero, lo mejor para Dios. ¿Y qué hace? Entonces opta por la crianza de los animales, de las ovejas, y se enamora, se convierte en un pastor. Como sus padres no fueron buenos pastores de cierta forma con el futuro de ellos, él se inclina por ser un buen pastor. Y se inclina tanto que prepara la mejor ofrenda y dice que hasta las ovejas más gordas le ofreció grasa a Dios Padre. ¿Por qué lo hizo? Primero, porque tenía una buena percepción de Dios. Seguramente estaba buscando el castigo de Dios sobre sus padres, no como una maldición, sino como una disciplina para que ellos aprendieran a valorar la gracia. Y es lo que muchas veces nos puede estar pasando a nosotros. Vemos de manera negativa o manera positiva el actuar de Dios. Hay que mirarlo de manera objetiva. A veces Dios permite ciertas situaciones sobre nuestra historia familiar para enseñarnos un camino. Y es lo que percibe Abel. Percibe que Dios, después de haber desbordado generosamente todo su amor sobre sus padres han fallado, merecen o deben aceptar una corrección. Entonces él dice, sí, culpa de mis padres, pero tampoco va a juzgar a sus padres como unos malditos, sino que por el contrario, él conoce su origen y se presenta ante su Padre del cielo con una ofrenda, lo mejor para Dios, y lo presenta como buscando una redención, buscando un saldar cuentas. Eso es lo que busca él, porque tiene una buena percepción de Dios, tiene una buena percepción de su familia, tiene una buena percepción de sí mismo y ofrenda de lo mejor. Ojo, cuando se tiene una mala percepción de Dios, de la familia, de uno mismo, se da sobras. Cuando se tiene una buena percepción de Dios, de la familia, de uno y su historia, se da lo mejor. Recuerden, lo mejor para Dios, lo mejor. Si uno da sobras, eso quiere decir que uno se mira como una sobra y que mira la historia familiar como una sobra y sus padres como una sobra. No, cambiemos la mentalidad, no la mentalidad de Caín, sino la de Abel, que es para Dios lo mejor, a pesar de nuestra historia, a pesar de nuestros padres y a pesar de nosotros mismos. ¿Qué envuelve esta ofrenda que ha hecho Abel?
envuelto un gesto profundo de meditación que lo ha llevado a actuar de una manera distinta. ¿Qué está ofrendando? Lo primero, o sea, la calidad. A Dios debe dársele la calidad, lo mejor, lo primero, no lo que sobra, no lo que está de último, no la opción. La primera opción es: esto es para ti, mi Señor y mi Dios. ¿Por qué la ofrenda? Porque era una forma como de negociar con Dios o demostrarle a Dios más bien: tengo necesidad de que aceptes esto como perdón por mi familia, por lo que hemos hecho como familia. Te ofrendo esto para que tengas paciencia con nosotros, te hemos fallado. Él se incluye y está de cierta forma pidiéndole: sálvame a mí y a mi familia. Y de hecho va prefigurando a ofrecer a Dios carneros, que necesita ser redimido por un carnero que es el carnero que quita la vida eterna, el Cordero de Dios. Prefigura eso. Él decía en el fondo: tengo necesidad de ser salvo por ti, tengo necesidad de que salves mi familia. Si notas que en la ofrenda que tú hagas a Dios, lo que tú ofrezcas generosamente, dice mucho de qué es lo que tienes en el fondo: mezquindad o generosidad, negación a la salvación o apertura a la salvación. Te voy a dar porque lo que tengo es poco, pero con esto poco quiero conmover tus entrañas para que me salves. Además de eso, el texto bíblico dice que ofreció hasta grasa. Miren, y hasta grasa ofreció. ¿Qué implicaba dar grasas? Quiero poner un ejemplo muy humano, muy de nuestra actualidad, para que tengamos idea de cómo pudo haber sido allá. Él ofrenda la primicia. Caín ofrenda una ofrenda, o sea, sencillo, un compromiso. Y no, yo te quiero ofrendar algo bueno, lo mejor, pero quiero añadir grasas. Todos nosotros en la actualidad conocemos lo que es un asado, y quien ve un asado de Punta Gorda, ese olor que bota la grasa de la carne con la candela, ese olor alborota el estómago. Enseguida uno se le hace agua a la boca y el estómago cruje, porque ese sonido es crujiente, ese olor es alborota. Entonces uno tiene que visualizarse eso. Lo que Abel pretendiera hacerle agua a la boca a Dios con su ofrenda, hacerle crujir su estómago. Estoy utilizando lenguaje humano para entender un poco lo divino y así acoger lo divino. Él quería hacerle agua a la boca a Dios. Él quería despertar el hambre de Dios, hacerle que su estómago crujiera y entonces no se resistiera a su ofrenda. ¿Y qué tal que eso es lo que tú y yo necesitemos? Hacerle el agua a boca, hacerle la boca a Dios agua. Que cuando vea lo que tú y yo le queremos ofrendar, se le agüe la boca, diga wow. Que su estómago cruja de ansiedad por querer tomar aquello que le estamos ofrendando. Por ejemplo, nuestra vida, nuestros hijos, un mercado, a un hermano, una ofrenda. ¿Qué ofrenda tienes tú para darle a Dios que le haga agua a la boca, que le haga crujir el estómago y no se resista ante tal ofrenda? Porque para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. Entonces miren lo que nos viene a enseñar este primer testigo de la esperanza. Para Dios lo mejor. ¿Por qué lo mejor para Dios? Porque Dios es bueno y hay que descubrirlo. Porque mi familia, a pesar de sus errores y fallas en el camino, es buena, tiene bondad. De allí vengo yo, de allí vienes tú. Pero yo también tengo que saber interpretarme y creer que en mí también hay bondad. Por lo tanto, Dios merece que de lo que Él me ha dado, yo le dé bondadosamente, le dé generosamente. Primero buscando salvarme, primero buscando conmoverle las entrañas, hacer que le cruja el estómago y que no se resista a mi ofrenda. Vamos a mover el corazón, vamos a mover nuestro corazón generoso hacia Dios, que se desborde, pero también vamos a provocar esa reacción en Dios, que no se resista al ver mi ofrenda, que no se resista y que su boca se le haga agua y que sus entrañas crujan de hambre por recibir lo que yo le quiero ofrender. Para Dios lo mejor. Recuerda, te habló Jimfrey Gutiérrez González, desde aquí, desde Testigos de la Esperanza. Toma un café, disfruta un café mientras analizas tu vida espiritual
Y así podremos avanzar hasta llegar a nuestro buen Dios y Señor y darle lo que se merece. Un abrazo y bendiciones. Te invito a que le des like, que comparta con otras personas para que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Un abrazo y nos vemos en el segundo capítulo de Testigos de la Esperanza. Chao.